morir. Ya tienen su sala velatoria, ya tienen la caja, ya tienen la misa, el padre, ¿sí? Saben si él dejó arregladas sus situaciones de seguros, casa, terrenos, etc. De propiedades. Ajá, exactamente, ¿sí? Y entonces sí es un tema que nosotros como tanatólogos o personas que acompañamos en estos procesos, saberlo y saber cómo decírselos, cómo guiarlos, porque hay gente que de verdad no tiene nada y se quedan paralizados y no saben ni para dónde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con nuestra serie de podcast con la primera temporada del Cubo. En esta ocasión, con varios temas especiales y ahora uno que es un tanto radical, digamos, a quienes no estamos acostumbrados a platicar de esto. Ya hemos platicado un poco sobre temas similares, pero en cuanto a inversiones, en cuanto a cuidados médicos, hemos estado platicando sobre la economía, cómo cuidarla, cómo prepararnos de alguna otra manera un poquito más hacia afuera, externamente. Ahora vamos a indagar un poquito hacia lo interno con apoyo de un especialista y lo confirmo de una amiga de hace años. Y bueno, no la quisiera presentar yo tanto, tiene un currículum extenso que igual ella nos pudiera un pequeño resumen, como lo hemos acostumbrado que se presente ella. Y pues gracias, Suri, por acompañarnos y comenzamos con la primera. ¿Quién es Suri? Gracias, Josué, por la invitación, primero que nada, por estar aquí. Es grato después de tantos años. ¿Quién es Suri? Suri, primero que nada, es un ser humano que dio con esta preparación y con ahora sí que con todos estos estudios enfocados en una área sin buscarlo, ¿no? Okay. Entonces, tú sabes, fuimos compañeros ahí en biología. Posteriormente estudié una licenciatura en educación especial con una especialización en problemas de audición, lenguaje y aprendizaje. Entonces me volví, mucho tiempo estuve dando terapia a personitas, a niños, a personas con discapacidad, con problemas de aprendizaje, problemas de lenguaje, especialmente, ¿no? Posteriormente llega a mí la tanatología, hace ratito lo comentábamos, como un diplomado, un primer diplomado en esta área, sin saber ni cómo se comía, ni cómo se hacía, ni cómo nada, claro. O sea, ni definición ni nada. Pero cuando la descubrí, dije, a esto me quiero dedicar, esto me encanta. Y terminé ese diplomado y estaba buscando ya un posgrado, más enfocarme ya a esta área. Y efectivamente así fue. Tanto así que pues sí, me aventé una maestría y posteriormente un doctorado, pero intermedio encontré otra cosa que si la tanatología me enamoró, claro, la logoterapia la amé, porque la tanatología y la logoterapia son un complemento tan fascinante. La tanatología te ayuda a vivir todos los procesos de dolor, todas aquellas pérdidas que te provocan dolor, ¿sí? Todo aquello con lo que tenemos un vínculo de amor, de recuerdo, de sentimental. Okay. Y la logoterapia es fascinante. La logoterapia, el padre de esta es Viktor Frankl, el doctor Viktor Frankl. Y esta psicoterapia, porque es una psicoterapia, está enfocada en la búsqueda del sentido de vida. Y eso fue lo que me pasó en un primer momento. Me encontré con un sentido de vida que fue la tanatología y que me llevó posteriormente a la logoterapia. La logoterapia es un posgrado que hice, se llama Logoterapia y Desarrollo Humano. Entonces, pues bueno, me vine por toda esta línea, entre pues otros cursos, otros diplomados que fui tomando, pero más que todo estos estudios, yo creo que ha sido el contacto con los seres humanos. Así es. Tener contacto humano con humano, este vínculo, porque es un vínculo, esta empatía que empiezas a desarrollar todavía mucho más, porque la empatía se desarrolla cañón.
abriendo la escucha activa a personas con dolor que están pasando por la pérdida de una persona definitivamente, es decir, la muerte, una separación de pareja, divorcio, de terminación de una relación, un amigo, el trabajo, una casa, tus bienes, incluso el teléfono, ¿no? Sí, el celular, dices, mis contactos, mis fotos, mis escritos, mis tareas. O sea, cuando haya un duelo. Siempre hay. Cuando tenemos un vínculo con ese algo, ese alguien, duele. Y entonces aquí es donde aquí es donde he aprendido a través de esta escucha, a través de este contacto, a través de esta empatía de todas esas personas que me han dado la oportunidad de acompañarles en ese proceso. Ahí está mi mayor doctorado. Exactamente, que no se termina. Nunca se termina. Siempre te presentan. Hace rato me decían, bueno, ya estás acostumbrada, ¿no? No, nunca te acostumbras, porque siempre pasan cosas nuevas, siempre escuchas cosas nuevas. Cada persona vive, siente de manera tan particular, de manera tan individual, de manera tan fenomenológica, única e irrepetible. Claro. ¿Sí? Entonces, eso es lo maravilloso de este trabajo. Como huellas dactilares diferentes. Todos. Exactamente, como huellas dactilares diferentes, totalmente. Cada persona vive sus procesos, trasciende de manera diferente, adquiere sabiduría de manera diferente a través de todas sus vivencias, experiencias vivenciales y todos los valores creativos que se van adquiriendo a través de estas mismas vivencias. Claro. Mencionabas un poco, sí, sobre los procesos. Ya entendemos que tiene que ver todas estas ramas que mencionabas con el dolor, con la pérdida, la ausencia, la separación, sea cualquiera que sea, si es física, material, si es de muerte, pero que hay separación y aislamiento de algo que amabas o de algo que querías o de algo que dependías de alguna manera. Dentro de los procesos, ¿cuáles serían las fases? Pero quiero pensar que son similares en todos los humanos. ¿Cuáles son las fases del duelo? ¿O cuáles serían y cómo se pudieran interpretar? Yo creo que en todas vivimos Elizabeth Kubler-Ross, que es una pionera de la tanatología enfocada precisamente al acompañamiento de los moribundos, propone etapas del duelo, ¿sí? Estas se han ido desarrollando a través del tiempo porque son muchas emociones y muchos sentimientos los que se viven entre etapa y etapa, y otros que son más asimilables dependiendo de la resiliencia de cada persona, ¿sí? Es decir, por ejemplo, no todas las personas actuamos o reaccionamos de la misma manera cuando recibimos una noticia, ¿sí? Que es el estado de shock, en la que dices, me están dando la noticia de que tengo una enfermedad terminal. Sí. Entonces, hay personas que se quedan sin reacción. Es un duelo anticipado claro, empiezas a vivir un duelo anticipado, pero en esta primera etapa de la noticia, hay personas que se quedan en estado que regularmente es así, porque siempre en el pensamiento o en la creencia es, digamos, cáncer, hablemos del cáncer. Sí. Cáncer, inmediatamente formamos el puente a muerte. Cáncer, muerte, ¿no? Entonces, cuando se vive este proceso, al menos de que ya sea un cáncer terminal, por llamarlo, la noticia siempre impacta, ¿sí? Siempre impacta, siempre causa emociones de miedo, de enojo, primero de negación, porque esa es otra etapa. No puede ser, porque a mí, porque así, porque ese. Y entonces va junto con pegado precisamente con el enojo. Con la vida, con el doctor, con la misma salud, con las células, con la enfermedad, con quien quieras. ¿Por qué? Precisamente porque es un bombardeo emocional. ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser? Y esto lo vamos a ir detallando conforme, ¿no? Entonces, llevamos 3. Luego viene la tristeza profunda que la llamaban la depresión, pero realmente es una tristeza profunda que puede caer en una depresión, ¿sí? Entonces, si no es bien manejado el proceso, ya llevamos 3 etapas, que es noticia, negación, enojo, tristeza, ¿sí? Entonces, la tristeza profunda se tiene que vivir.
En esa todos caen, siempre, siempre, Así siempre, es. siempre. Y entonces dices, bueno, ya toqué el fondo. No, no es cierto. A veces te regresas a la negación, a veces te regresas al Repites. enojo, porque dentro de estas está la frustración, está el cólera, está el cuestionamiento de por qué a mí, por qué así, por qué yo, por qué mi familia, lo que tú quieras. Claro, Pero claro. es un bombardeo de preguntas. La injusticia, el sentimiento de la injusticia. Y más cuando bueno, sí hay de fondo alguna injusticia. Claro. Ligada a la pérdida, dices, más. Hablemos de una negligencia. Más te da vueltas, sí, claro. ¿No? Dices, es injusto, ¿por qué nosotros? ¿Por qué mi mamá, mi papá, mi hermano, claro. lo que sea, ¿no? O hablemos de una muerte trágica, ¿no? Sí, también. Entonces, una muerte trágica, se queda mucho sentimiento de injusticia. La culpa, ese es otro sentimiento muy recurrente. Si hubiera hecho, si lo hubiera ayudado, si me hubiera cuidado, si lo hubiera platicado, lo que sea, ¿no? En todo lo que se rompe, en todo lo que se pierde, ¿no? Y entonces, ¿qué crees? Que dentro de un proceso de pérdida o de duelo hay una cadena de duelos, porque no solamente es decir, perdí a mi pareja, por ejemplo, ¿no? No perdiste solamente a tu pareja, perdiste 2 familias. Hay un cambio. Claro. ¿Sí? La convivencia, las dinámicas, los hábitos, la costumbre, el tiempo, los costumbres, las actividades, la casa, las cuestiones olores, económicas, todo. O sea, es una cadena que va eslabón tras eslabón de pérdidas que duelen, ¿sí? Claro. La simple compañía, aunque ya no, dicen por ahí, ¿no? Que me sentía más sola estando acompañada, pero luego cuando está esta separación, dices, híjole, pero tenía el bultito al lado. Así es. ¿No? Me da frío. Pero bueno, por lo menos volteé, tengo el bulto al lado, ¿no? Claro, ahorita no hay. Ahorita no hay nada. Y ahorita ya no hay nada. Se tiene que pasar por todo eso, ¿no? Cuando llegas a esta tristeza profunda, entonces ahora sí, incluso la gráfica representativa es el bajón que hay en un electro. Ok. ¿Sí? El electro, la vida siempre es un electro, siempre está siempre, ¿no? Hay subidas, que es cuando de pronto el corazón, ¡pum!, late, claro. o alguna arritmia, o signos vitales, ¿sí? Okay. Y luego de pronto baja, ¿no? Que baja como el nivel, baja la frecuencia, ¿no? Y en ese bajón, ella es como lo interpreta gráficamente, o como se interpreta gráficamente las etapas del duelo. El pico más bajo viene siendo la tristeza o depresión, ¿sí? Okay. Cuando no hay una buena gestión emocional o sentimental, entonces es cuando se cae a depresión. ¿Qué es la depresión? Ya es una disfunción a nivel de neurotransmisores. Eso es más abajo que la tristeza. Sí, entonces. Aquí entran los psiquiatras. Ya. Entonces ya entra la pastillita, el antidepresivo. Claro, apoyos. Los apoyos, exactamente. Que nunca van, eso sí lo puedo decir, aunque vayan con un psiquiatra, siempre va de la mano con un apoyo a nivel emocional. Claro, necesitas terapia siempre, forzosamente. Sí, exactamente. Con o sin psiquiatra necesitas terapia. Sí, o sea, es necesario. Yo creo que todos, incluso todos, nadie tenemos como... Digo, si hubiéramos nacido con esta capacidad de saber entenderlo todo y comprenderlo todo y hasta aburrida sería la vida. No, sí, no es cierto, sí. Pero no lo tenemos, lo vamos desarrollando. Decíamos hace rato, nunca nos dejamos de conocer. Sí, aprendemos diario. Exactamente. Y es bien padre cuando buscas apoyo, cuando buscas ayuda, porque a veces las crisis son la oportunidad de crecimiento y creemos que no. Y entonces ese bajón es una oportunidad de crecer y transformarte, de verdad. Entonces después de ese bajón viene la aceptación. Comienzas a asimilar, a aceptar, a decir, bueno, vale. Todavía como que como que me medio resisto, pero ya ya me resigno. Antes de la aceptación está esa resignación. Okay. O sea, ya no va a volver mi familia. Mi pareja ya no va a regresar, ya dijimos que se acabó, yo ya no quiero regresar. Claro, también. ¿Sí? El trabajo, pues ya no me van a volver a contratar, ya perdí mi casa de la hipoteca porque ya no hay manera de recoger. Sí. Infinidad. Mi perrito, mi esto, exactamente. Todo. Es como dices, bueno, me resigno, ahora que sigue, aceptarlo. Y aceptar no es conformarme,
¿sí? Es transformarme, ¿sí? No es que me esté conformando con lo que la vida me da, estoy transformando lo que la vida me pone, ¿sí? ¿Qué voy a aprender de esta no agradable experiencia de ahora en adelante para poder ahora sí lo que le llaman a la última etapa que nos presenta Elizabeth Kubler, que es la trascendencia? Y esto pasa también en los pacientes moribundos, quiero que sepas, ¿eh? Que es lo que, de lo que más nos habla ella. Ya me surgieron varias dudas. Sí, así. Los pacientes moribundos reciben la noticia. O sea, se escucha feo, pero es así. Digo, y luego a veces pasa que no reciben la noticia de una manera como muy amortiguada. También. Porque ese es otro tema. Sí. Ese es otro tema que podemos hablar, ¿no? Pero reciben una noticia, ¿sabes qué? Pues te vas a morir. Digo, todos nos vamos a morir, claro, finalmente, pero ¿no? Ya hay tiempo, ya hay rangos ya definidos. Es muy diferente que no lo sepas, o sea, que sepas que te vas a morir, pero no sabes cuándo, a decir te quedan 3 meses. ¿Cuándo? Exacto. ¿No? Te quedan 3 meses. Y entonces, pues está aquí el shock. Dices, ¿cómo? Claro. Y entonces viene la negación. ¿Y no estará equivocado? ¿Y no será que pueda haber un milagro? Tercera, cuarta opinión. ¿Y no será que si voy con el chamán me cure? Así ¿Y no es. será que si? ¿Sí me explicó? Sí. Y empieza esta parte de la negación, que es la resistencia. Lo voy a explicar así. Y luego viene el enojo, la ira, el cólera. Estoy frustrado, es injusto. Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Claro, ¿por qué a la familia? ¿Por qué así? ¿Sí? Y me puedo brincar y me puedo regresar a las emociones y volver otra vez a la misma. Y luego irme a la tristeza profunda, que es lo que les comentaba hace ratito. Si no lo gestiono bien, puedo convertirse en depresión. Ajá, exactamente. ¿Sí? Y hay menos control en ese momento. Sí, ya necesitamos otro tipo de recursos para sacar. No quiere decir que no vas a salir de ahí. Claro que no. Es un poco más complicado. Claro, es más complejo, pero no quiere decir que no vas a salir. Siempre que dice Víctor Frank, cuando hay voluntad y cuando tomas la responsabilidad de tu vida, ¿sí? Todo es posible, todo. Hay algo que no puedes perder en tu vida y es la libertad de decidir. Así es. Y la actitud con la que decides y tomas tus decisiones ¿sí? Es eso. Entonces, me encantan mucho las frases de él porque tienen mucha sabiduría y te despiertan de una forma tan menos compleja el decir, a ver, ¿qué estoy haciendo de mí, no? Ante esta situación que a veces, otra de las cosas, no está en mis manos evitar. Claro, ¿para qué te peleas con algo que no puedes resolver, no puedes arreglar? No está en tus manos o a lo mejor en las de nadie. ¿Para qué te enfrascas en eso? Enfráscate en las posibles soluciones. Por eso nos da frustración y nos detona enojo. Porque no sabemos cómo solucionarlo. O no hemos descubierto cómo o verdaderamente no hay solución. Claro. Aparentemente, porque luego después viene o nuevamente esta subidita en donde me resigno, ¿sí? Pero más bien en lugar de resignarme estoy aceptando. Hay una teoría que se llama aceptología, precisamente, ¿sí? Que es la capacidad que voy desarrollando para aceptar las condiciones y situaciones de la vida. Aceptarlas, no conformarme. O sea, estoy aceptando que tengo una enfermedad terminal y que me voy en 3 meses, 4 meses, ¿sí? Pero esto no quiere decir que no tenga la oportunidad de que dentro de esos 4 meses pueda yo arreglar un pendiente, hablarme con quien no me hablaba, mejorar hacer tu calidad las de vida, paces, mejorar tu sonrisa, mejorar todo. Exactamente. Es un cambio de chip que aunque no lo creas, mucha gente, a pesar de que dices, pero pues si no lo hizo en 50 años, 60 años, 30 años, ¿cómo lo va a hacer en 4? Pues sí se puede, porque es un cambio tan consciente que dices, Así es espérame. Y es una pausa y dices, se me está yendo la vida como agua entre las manos. Sí, hablando de Elizabeth, y creo yo que va ligado a lo que mencionas, ella menciona que nuestros miedos no detienen a la muerte, sino a la vida. Entonces yo creo que todo eso que mencionas tiene que ver, mi interpretación tiene que ver con miedos. Claro, son miedos.
Y son que realmente no hemos terminado de concientizar bien que cuando decimos qué es la muerte y qué es la vida, ¿sí? Queremos una definición separada, pero las dos están juntos. Sí, la muerte es es la terminación o deja de haber los signos vitales en un ser humano. Deja de haber, o sea, clínicamente, médicamente es dejar de sentir signos vitales en un ser humano, ¿sí? Y la vida, pues es la oportunidad del disfrute que te da día con día, ¿no? Claro. Entonces, pero una sin la otra no pueden estar, porque la muerte es parte de la vida, ¿sí? La muerte es parte, desde que nacemos, tú sabes, Josué, desde que nacemos ya estamos muriendo, nuestras células ya están muriendo. Sí, claro, vamos envejeciendo. ¿Sí? Entonces, no la podemos separar, ¿sí? Entonces, y la vida también es parte de la muerte, porque cuando perdemos una persona, nosotros nos quedamos viviendo el proceso de duelo. Nos quedamos sanando ese proceso, ¿sí? Todas nuestras pérdidas. Sí. Y bueno, sigo insistiendo, yo creo que en la fase de miedo, cuando siempre tenemos miedo a algo, hay frases que mencionan que pues hay que enfrentarlo. Yo creo que de alguna manera tienes que enfrentar lo que está sucediendo, como tú dices, aceptarlo. Ya superaste eso, ya pasaste ese pequeño miedo y vas escalando miedo tras miedo, tras miedo, los miedos del qué dirán, lo que sigue, lo que va a pasar. Bueno, todavía no está pasando nada. Dale para arriba, dale para adelante. Puede que esta sea tu oportunidad de darle la vuelta a todo lo que ha estado sucediendo o todo lo que estabas esperando que sucediera. Y es más profundo, ¿qué crees? Puede ser tan superficial o tan profundo, pero el miedo no es tan malo. Realmente el miedo, siempre yo les digo cuando he tenido así a mis grupos, cuando hay miedo es como a lo desconocido. Siempre va hacia adelante, o sea, por lo regular es qué va a pasar, cómo va a pasar, con quién va a pasar, para qué va a pasar, en dónde va a pasar, ¿sí? Siempre es como la pregunta y el miedo nos genera ansiedad. Cuando empezamos a echarle al coco wash una tremenda energía que empezamos a incluso a formar imágenes. Sí, nos saboteamos. Ajá, que para nuestro lóbulo frontal es real. Ya sudamos, ya nos angustiamos, ya nos dolió la panza. Sí, el cuerpo lo detectó ya bien real. Exactamente. Empezamos a somatizarlo. Es correcto. Físicamente lo empezamos a somatizar. Y yo les digo, el miedo no es tan malo. El miedo es una alerta. Porque empieza gradualmente. ¿Sí? Sí. Ese es primero una lucecita así roja que te dice, pin, peligro. Supongamos que estás en un cerro y te acercas a la orilla. ¿Qué empieza a pasar con tu cuerpo? Empieza a ver, dices, no manches, está muy alto, me puedo caer. Alerta. ¿Sí? Y entonces empieza el miedo, dices, lo haces con cautela, con mucho detenimiento, ¿sí? Y cuando te vas animando más, o sea, ya te empiezas a sudar las manos, se te acelera el corazón, y incluso ya se vuelve emocionante, pero para otros dices, no. Para unos es emocionante y es cuando empieza la adrenalina. Ajá. Pero para otros es, ¿y si me caigo? ¿Y si ya me rompí el pie, la mano, ya me descalabré, ya me morí? Sí, ni disfrutamos. Y está a 2 metros de la orilla, ¿sí? Claro. Pero ya dimensionamos. Hicimos toda una catástrofe que en nuestra mente. Ni va a suceder ni nada. Exactamente. Y nos echamos a perder el momento breve o largo que tenemos. Y no es minimizar lo que sentimos, ¿sabes? Ejemplo, ahora te lo voy a plantear como, por ejemplo, en un paciente con cáncer. Constantemente tienen miedo, ¿sí? Y entonces el miedo es, ¿qué va a pasar? ¿Sí va a funcionar el tratamiento? ¿Sí me voy a curar? ¿No me voy a morir? ¿Sí me explicó? Porque en primera reciben la noticia y siempre es el puente directo. Cáncer, muerte. Sí, claro. Y googleamos y todo y exactamente, sí. Nos lleva a todas las catástrofes posibles. No. Yo les digo, a ver, vamos a ver, ¿por qué te está dando miedo? Pues es que me puse a pensar y siempre regularmente es que me quedé pensando porque como me dolía, digo, un tratamiento oncológico es
es muchas veces es muy doloroso y detona muchos síntomas que hace sentir muy mal al paciente. Te puedes confundir, crees que es otra circunstancia, pero es el mismo tratamiento, sí, en realidad. Exactamente. Entonces, realmente, incluso hasta más que la enfermedad, muchas veces el tratamiento es el que los hace sentir fatal. ¿Y qué pasa cuando tú te sientes, es más, cuando te da una gripa? Tú te sientes fatal porque te sientes el cuerpo cortado, te tienes tos, la moquera, te lloran los ojos, te duele la cabeza, lo que sea. Y cuando tú te sientes mal, dices, ¿y si no la libro? Y empezamos a echarle tanto cabecita cuentacuentos, perdón, al momento en el que nos estamos sintiendo mal, que hacemos una catástrofe impresionante que nos hace sentir peor. Así es. ¿Sí? Y si no me curo, y si no esto, y resulta que llega el momento de que van bajando los síntomas y dices, ay, yo creo que ayer estaba exagerando. O sea, ya se me está quitando, ya mi garganta, ya puedo hablar mejor, ¿sí? Sí, claro. O lo que sea. Entonces, eso es con una simple gripa. Súper mega dimensionamos las cosas que nos hacen sentir más mal. Entonces, ahí es donde tenemos que aprender, a ver, si está pasando esto en realidad, a detener un poquito el exceso de pensamiento que llegamos a tener. Que es lo que más nos angustia. La cabeza nos da tanta vuelta, le buscamos tantas cosas entre nuestro limitado conocimiento de esa circunstancia. Sí. Si leyéramos más, bueno, va a darle más vueltas y podemos encontrar incluso hasta posibles soluciones para calmarnos. Pero como tenemos muy poco conocimiento de eso y nada más dependemos de lo que diga un doctor, decimos, no, esto es lo que conozco, Google me dice esto y órale, vamos a darle vuelta a las películas de terror. Eso es terrible. Sí. O sea, creemos que nos volvemos expertos ya googleando y metiéndonos a las redes sociales y cada quien tiene su opinión y su forma de dar interpretación a las enfermedades. Le pedimos a todo el mundo opinión menos a los profesionales, ¿no? Sí. Pero lo más terrible de todo esto es que echamos a andar mucho nuestra cabeza, nuestros pensamientos y a crear uno tras otro. Bueno, somos capaces de crear más de 70,000 pensamientos e ideas en un solo día. Y claro, imagínate cuántas opciones negativas que nos creamos y nos creemos. Y de esas solamente, ya es un porcentaje mínimo. Sí. Alguna vez leí que siempre es catastrófico. Que del 100% de las cosas que suceden pensando, sucede algo malo, negativo, o a ti te sucede algo negativo, o tú creaste algo que llevó a algo negativo. Nos damos tantas vueltas y decían que esta estadística cerca del 7 al 8% es lo que puede ser que suceda. Todo lo demás son ideas vagas que te estás creando. O sea, nosotros solitos nos estamos autobloqueando. Hay otra parte y yo creo que regresaremos a nosotros mismos. Estos miedos, pero enfocadas a nuestros familiares, nuestros papás, nuestros viejitos, nuestros abuelitos. Tú nos explicabas las fases de duelo, cómo yo pudiera llegar a sentirme si yo tengo esas. Todos vamos a tener, yo creo que de alguna manera, una u otra de las fases, no sé si todas, nos las brincamos algunas, pero si todos sabemos que nuestra edad y sabemos la edad que tienen nuestros papás, nuestros abuelitos, sabemos que se viene. Si fuera de manera natural, cronológica, y no pasa nada malo, pues bueno, probablemente le va a llegar primero a nuestros viejitos. Hay manera de prepararse, de prepararme yo para... Tú mismo lo dijiste al inicio, y si es cierto, todos nos vamos a morir, etc. Pero si todo sale normal, como debería de ser en un mundo ideal, van a irse primero nuestros papás o nuestros abuelitos. ¿Hay manera de prepararse para eso? Claro. ¿Cómo sería? Porque también es un miedo que tenemos guardadito. Por supuesto, sí. Y es latente, ahí está, ¿no? Y cuando nos quedamos pensando o nos quedamos en ese pensamiento de que, ¿y qué pasaría si faltaran mis papás? Pues claro que se dimensiona todos los síntomas emocionales o físicos y nos angustiamos de más, ¿no? Estamos viendo un futuro que puede ser muy cercano o puede ser que no. Claro. ¿Sí? Sí. Lo cierto es que tomando otra vez lo que hablábamos en un primer momento, que decíamos, sabemos que nos vamos a morir, pero no somos conscientes. Y entonces, de alguna manera inconscientemente nos negamos al hecho de la muerte. Claro. Y entonces decimos,
pues sí, ya, cuando hablamos de adultos mayores, ¿sí? Nos negamos al hecho de la muerte y decimos, cuando llegue el momento hablaremos. Así es. Sí, Oye, ya tienes tus cosas, tu testamento, tus cosas, tus bienes ya o en orden, tus deudas o lo que sea. O mira, ya te arreglaste con tu hermano, tu pariente. En su momento, todavía estoy vivo. Digo, por una parte está bien, ¿sí? Porque dices, bueno, estoy enfocada en el aquí y el ahora. Así es. ¿Sí? De que es un libro muy bonito, así se llama, El poder de la hora. Entonces, pero una cosa es que, digamos, me estoy enfocando al presente, al aquí a la hora, pero hay otra palabra que se llama prevenir, ¿sí? No sabes, Josué, cómo me ha tocado que cuando a un familiar le detectan o una enfermedad ya terminal y la familia se aferra, hay una negación por muchos de los amigos. No, ahora hay que hablarle a otro médico, ahora hay que hablarle al chamán, ahora hay que hablarle al brujito o a lo que sea, ¿no? O me recomendaron este remedio que... Cuando pasa esto es porque hay una negación, ¿sí? Uno dice, intenta y haz lo que esté a tu alcance y que creas que va a salvar. Está bien, no pasa nada, ¿sí? Clínicamente ya está desahuciada la persona. Pero cuando quieres tocar temas como, oigan, ¿saben si tu mamá, tu papá, tu hermano, tu familiar ya tiene arregladas sus cosas? Todos se quedan con cara ¿de qué está hablando, doctora? Y yo, pues, sí. O sea, va a pasar. Va a morir. En algún momento va a pasar. Y digo, depende de la creencia de cada quien. Bueno, él va a morir. Ya tienen su sala velatoria, ya tienen la caja, ya tienen la misa, el padre, ¿sí? Saben si él dejó arregladas sus situaciones de seguros, la casa, terrenos, etc. De propiedades. Ajá, exactamente, ¿sí? Y entonces, sí es un tema que nosotros como tanatólogos o personas que acompañamos en estos procesos, saberlo y saber cómo decírselos, cómo guiarlos, porque hay gente que de verdad no tienen nada y se quedan paralizados y no saben ni para dónde ir, con quién ir, a dónde correr, qué sigue, cómo sigue, ¿sí? A mí me ha pasado en hospital donde dice, y ahora tienes que ir a trabajo social, por ejemplo, ¿no? Ahí te van a dar esto, así, porque morirse es todo un trámite, es increíble, pero morirse es toda una serie de trámites. Es más caro que nacer. Sí, aparte es más caro que nacer, ¿sí? Y de verdad, sí, el que aquí, por ejemplo, les digo, ¿con quién se pueden apoyar? Porque también es importante que vivan el proceso de luto, es decir, que estén en el momento de la última despedida, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? ¿Y con quién te puedes apoyar? Porque es sacar permisos, que salubridad, que si el seguro, que si esto, que ¿sí? Y estás inmerso en tu dolor y qué tienes que hacer, y muchos dejan su duelo congelado o postergado, porque son dos tipos diferentes, muy similares. Entonces, cuando lo dejas postergado es que como yo me hice cargo de toda la tramitología, en ese momento no moqué, no lloré, no grité, no viví, ¿sí? Y entonces tengo que dejarlo postergado y esperarme, y entonces puede venir un proceso más fuerte, porque dices que yo me quería acercar y me la quería abrazar y quería darle un beso y no lo pude hacer porque tuve que ir a salubridad o tuve que ir a meter un papel de permiso. Ajá, ¿sí? Entonces, ahí. Ese es el postergado. Ese puede postergarse un duelo, ¿sí? Congelado es que dices, perdón, lo dejé postergado, más, aparte, ha pasado tiempo y como se quedó ahí pausado mi dolor,
lo metía al refri porque ya después me dio miedo tocar fibras dolorosas. Claro. Y lo metí a congelar. Ya sé cómo me pongo, mejor y entonces, lo dejo ahí. Gente llega, de verdad, gente ya ha llegado con duelos acumulados Así de es. 20 años, de 30 años, de 40 años, exactamente, ¿sí? Y eso sí van a terapia. Pues resulta, porque me ha pasado, que tienen duelos acumulados y se muere el perrito. Explotó ahí la cereza. Y entonces, no, o sea, ¡pum! Ahí sale todo. El perrito detona todos los duelos postergados y resulta que incluso despiertan un sentimiento de culpa tan pesado que dices, ¿cómo puede ser posible que le haya llorado, que le esté llorando tanto al perro más que a mi papá o a mi mamá? ¿Me explico? O a mi hermano. ¿Me explico? Una lógica contradictoria. O que terminé con mi pareja, ¿no? Así Entonces, ¿cómo puede ser posible? No, o sea, sí es el perrito, por supuesto, porque claro que hay un vínculo también con las mascotas, porque forman parte de la familia, forman parte de tu vida, aunque duran menos tiempo con nosotros, pero forman parte y duele perder una mascota. Pero también fue el medio que llegó a detonar. Si tuviste duelos por ahí contenidos, postergados, congelados, olvidados, entonces pues esta mascota te vino a decir, a mí, mira, me lo vas a hacer, o sea, aparte de que me vas a venir a moquear a mí, vas a tenerle que llorar a todo lo que no le has llorado anteriormente. Y toca fibras. Y entonces es un ya no puedo más. Hay gente de verdad que vive con unos duelos de antaño perpetuados y gente que muere con un duelo perpetuado. O sea, a lo que entiendo un poco, es normal, es natural y es necesario vivir el duelo cuando está. Mientras más cercano a la circunstancia, mucho mejor. Sería lo mejor. ¿Y por qué si no puede ser más costoso mental y económicamente a lo largo de tu vida? Ya no nada más por lo que sucedió, ya arreglé, ya pagué, o que salió carísimo, pero todo lo que sigue. Obviamente, para empezar, te salió carísimo porque no te preparaste. De alguna manera, todos sabemos que va a suceder, o para nosotros mismos, incluso el tema de que si sabemos que nos va a pasar, es que seguro de esto, seguro del otro, tal, prepárate. Sí. O que tu familiar no lo tiene, bueno, va a implicar tanto gasto. Te tuviste en todo eso, no se acabó el gasto mental, ni el deterioro mental, no sé si es neuronal o económico, no se detuvo ahí nada más, porque vas a seguir yendo a terapia, si es que vas a terapia, o vas a seguir sufriendo por el acumulado de duelos. Que los hombres no lloran, los hombres muchas cosas, creencias, cultura, creencias, etc. Y te quedas con eso, entonces te va a seguir saliendo caro 10, 20 años después. Y no nada más a ti, porque ya involucras a los que te rodean también. Entonces va más allá. Afectas a los que te rodean. ¿Por qué? Porque los demás te ven así, como estás, como de pronto de la nada te sale, cambias. Claro. Y muchas veces hasta la misma persona que está comenzando a vivir algo que dice, es que no entiendo de dónde viene esto. La depresión siempre viene del pasado. ¿Sí? La tristeza siempre viene de lo que me acuerdo que fue. ¿Sí? La angustia y regularmente los miedos, por lo regular también vienen del pasado, pero también vienen de lo que todavía no pasa. Sí, o lo que no resolví. La angustia, la ansiedad, se empiezan a detonar. Hay otro factor bien importante, Josué, que quiero mencionar, hablando precisamente de las creencias, de los usos, de los costumbres, que esto pasa mucho con la gente adulta mayor, Okay. Están tan arraigados a una creencia, ahorita que dijiste, los hombres no lloran. Sí. ¿Qué cosa tan pesada para ustedes los hombres, la verdad. Las mujeres somos más expresivas muchas veces, ¿sí? Más chillonas, más sensibles, más sensibles, más de todo, ¿no? Y no digo que los hombres no, ¿sí? Pero hay determinadas cosas que digo, que escucharon dentro de su núcleo familiar. Así es. Que dices, los hombres no lloran. ¿Y qué crees que eso pasa mucho con los adultos mayores? Es que yo no puedo llorar. Me enseñaron a que yo no tengo derecho. Sí. Si no era más fuerte la arraigo cultural que tenían. Exactamente. Sí. Y entonces dice, no, pues le tengo estas frasecitas así. No, pues hay que echarle ganas. O sea, ganas siempre le echas, ¿sí?
O que otra persona, y con eso taponeas, que esa es otra de las cosas, que hay muchas frases que decimos sin sentido, yo les digo sin sentido, porque las decimos por decir nada más, ¿no? Sí, si no lo pensamos. Una tan común y tan curiosa y tan llena de contenido y al mismo tiempo tan vacía. ¿Cómo estás? Estoy bien. O sea, verdaderamente sería... ¿Te importa realmente cómo estoy? Bueno, también cierto. O sea, realmente te importa cómo... Porque una persona sí lo puede tomar como muy literal, o sea... Claro, si lo estás viviendo y lo estás sufriendo y si alguien te pregunta eso, puede ser una ayuda. El otro y la otra dices, ay, no, espérate, pues si no, además te pregunté cómo estás. No, o sea, no es, pues sí, no, pero no yo me lo tomé solamente. Literal. Y otras personas que dicen, bien, gracias, y están que se las... ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, ya no liberó y volvió a taponear, como tú dices. Entonces, a lo mejor puedes cambiar tu forma. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te ha ido el día de hoy? ¿Qué sé yo, no? ¿Qué tal el día? Claro. ¿Qué sé yo? Pero no somos, a lo que voy con esto es que no somos conscientes a veces como de las frases. Entonces, nuestros adultos mayores tienden mucho a tener muy registrado creencias efectivamente de sus épocas o de su época, ¿sí? Frases y pensamientos que solamente adoptaron sin cuestionar, porque sabes, antes pues no había esto de cuestionar y gestionar emociones y todo eso, o sea, las cosas eran así y los hombres no lloran y las mujeres son para estar en casa, o sea, así, ¿sí? No estoy emitiendo juicios ni nada. Pero es bien difícil luego, en consulta, por ejemplo, yo veo que llega un hombre adulto mayor, preocupado por un chorro nononal de cosas, se acaba de enterar de una noticia de enfermedad, de pérdida de salud, porque la salud es una pérdida, porque o pérdida de alguna función, ¿sí? Entonces, es más, la misma jubilación lo toman como una pérdida, que realmente jubilación debería de ser de júbilo, no de pérdida. Claro. Pero lo toman como una pérdida. Pero también hay un duelo a partir de que dejas de trabajar. Sí. Y ya luego no tengo el dinero, no me es suficiente, empiezan muchos pequeños duelos. O de insuficiencia, o sea, ya también no me necesitan. Así es. Ya no. Me siento útil. O sea, me ven como un mueble, o ya no puedo realizar este rol, o ¿sí me explicó? Empieza a ver este deterioro. Imagínate ahora con una enfermedad crónica, vamos a dejarlo en crónica, ¿sí? Y que los hijos a lo mejor están tratando de cuidar a su adulto, a su mamá, a su papá y todo eso, pero muchas veces de tanto cuidado incluso hasta les quitan la dignidad por sobreatenderlos y no dejar que ellos sigan cumpliendo funciones, que hagan. Como por ejemplo ir al baño o bañarse o vestirse al ritmo que ellos puedan, como ellos puedan. Claro. Y aparte a los adultos mayores les pesa mucho esta parte de no poder expresar, porque no se sentían con el derecho de expresar sentimientos y emociones y vienen con esta carga desde hace mucho tiempo. Sí, es un historial ahí acumulado. Y no se lo dicen a los hijos porque, ¿cómo mis hijos me van a ver débil si yo soy el papá o yo soy la mamá? Aquí la fuerte fui yo, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, lo menciono porque esto es parte de esta pérdida que van teniendo nuestros adultos mayores y de este dolor que van viviendo siendo contenedores de emociones y de sus propias pérdidas de toda la vida. Claro. Sí, porque en algún momento, no sé si sea así, sienten, no sabría cómo explicarlo mejor, sienten que están más cerca de la muerte. Sí, claro. Porque vas perdiendo muchas salud, muchas cosas, incluso dinero, los familiares ya no te visitan tanto, etc. Y te sientes tan, a lo mejor de alguna manera deprimido y a lo mejor ni siquiera estás cerca, pero tú ya te sientes cerca. Entonces es una situación muy complicada psicológicamente, que yo creo que también tiene que ver mucho con, como tú decías, la atención de la gente, desde quien le dio la noticia, quien la está acompañando y quien lo va a acompañar al último. Y bueno, obviamente nosotros también somos partícipes, porque si somos familiares, si somos amigos, y ahí va linkeado a la pregunta que dices, oye, ¿cómo estás? Bueno, si voy a preguntarle, quiero saber de esa persona, voy a hacerlo con intención, porque esa persona más que nadie,
independientemente sea grande, viejo, joven, pero si está cerca de alguna circunstancia similar, claro que lo va a tomar muy en cuenta, mucho más. Va a ser la mejor pregunta que alguien le haya hecho en su vida, yo creo, en ese momento. O sea, ¿cómo estás? Claro. ¿En qué te puedo ayudar? Porque si lo vas a decir, tienes la intención y el tiempo de ayudar, aunque sea un poco, o de escuchar, por lo menos. Y yo creo que sí tenemos que colaborar todos como sociedad, no nada más quien dio la noticia o los enfermeros que están al último, claro, sino todos nosotros. Y lo vemos tan fácil porque nos creemos eternos. Fíjate, te voy a contar el caso de una señora. Ella es una señora, no menciono nombres ni mucho menos, pero era una mujer de 80 años. Fue conmigo por pérdida del esposo. Okay. Murió su esposo. Y entonces los hijos estaban preocupados por ella porque la veían aislada, callada, toda contenida. Y dices, es que no expresa nada mi mamá. O sea, está como en el limbo, así como que no sabe qué. Y estamos preocupados porque le decimos, mamá, necesitas. No. Claro. Pero sus padres, así, mamá, esto, como quieras. O nomás levantaba los hombros o así, ¿no? Entonces empieza a ir a sesión conmigo varias ocasiones hablando del tema de pérdida del esposo, o sea, duelo por el esposo. Y yo le cuestioné, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Pues más o menos. Y sabes que más bien que me empezaba a decir, es que me duele mucho la cadera y mi rodilla ya no puedo, y es que a veces es que yo me caí, y poquito a poquito empezaba a contarme, ¿no? No me tocaba el tema del esposo, ¿sí? Ok. Pasa el tiempo y ella me sigue diciendo sus síntomas físicos, y un día se abre. Y entonces me platica su historia, que se casó muy chiquita, ¿sí? Que de hecho sus papás pues le consiguieron el marido, que realmente ella no sabía lo que era la felicidad, que la felicidad más cercana había sido la de tener a sus hijos, pero que ahorita pues a ella más bien le preocupaba que ya no tenía la atención, ¿sí? Que sí sus hijos le preguntaban, pero que nomás en el ratito y después cada quien en su vida, ¿no? Y que pues que ella se sentía como un mueble, que lo único que podía hacer era sentarse en su casa a observar, o afuera de su casa a observar. Claro. Que porque ella creció con el no derecho de hablar, de expresarse, de quejarse. Claro, y ahora menos ya no está ni una persona ahí. Exactamente. Entonces, un día me dice, ¿puedo decirle la verdad? ¿Sí? Y le digo, sí. Y me dijo que no extrañaba al esposo. Extraña su vida. Extrañaba la vida que no tuvo. Así es. ¿Sí? Y que pasaron los años y que ella sabe que en cualquier momento pues le va a llegar su hora. ¿Sí? Y que a ella le hubiese gustado haber sido una costurera, y que ni siquiera eso pudo ser. Sí. ¿Me explicó? Entonces, imagínate nada más cómo a veces en los adultos mayores hay otras cosas las que les preocupan más y en lo que se enfocan más. Claro. No, ya no es exactamente. Ya no son materiales, ya no es otra. Y que el hecho de sentirse más cerca de la muerte no es que no acepten la muerte, pero si les preocupa más, eso también es otra de las cosas que yo he visto, que más que tenerle miedo a me voy a morir, es qué van a hacer mis hijos, ¿sí? Okay. ¿Qué van a hacer? Yo me acuerdo mucho mi abuela. Cuando ella falleció muy grande, y tuve la bendición de poderla acompañar hasta su último latido.
¿sí? Entonces, le digo ¿por qué? Porque pues pude decirle, Chapi, ya vete, ya despídete, ya te está esperando tu viejo, ¿no? Eso lo puedes hacer cuando también ya tienes un poco de conocimiento y por supuesto que te duele también, ¿eh? Porque sí, por supuesto. Sí. Entonces yo tenía una muy bonita relación con ella, pero su preocupación para poderse ir no era el hecho de que iba a morir, era el hecho de que qué iban a hacer sus hijos. Siempre a las mamás o a los papás les preocupan más unos hijos que otros, ¿sí? Y yo me acordaba de ella mucho, como las pláticas que tenían, porque luego yo llegaba y yo les empezaba a preguntar, porque eso les encanta también a la gente mayor, que les preguntes de su vida, ¿sí? Okay. Que les preguntes de qué fue lo que hicieron, qué fue lo que lograron, cómo lo logran. Cuando tú te metes a su pasado, en la que ellos te pueden contar sus anécdotas, sus historias, para ellos es fascinante porque poderte compartir algo de lo que ellos fueron. Y es fascinante escuchar a un adulto mayor porque descubres, son un libro. Bueno, todos somos un libro. Claro, pero imagínate un libro de 90 años, de 80 años. Exactamente. No es lo mismo que un libro de 40 años. Ajá. Y esta señora, bueno, mi abuela fue así y sus preocupaciones eran, y esta señora, su preocupación es que la casa, mis hijos, su preocupación, se están peleando por la casa. ¿Sí? Y yo todavía no me muero. ¿Sí? Y otros así ya tienen algunas cosas. Es que yo en vida, porque también me ha tocado, es que yo en vida yo ya repartí. ¿Ha habido quién? Claro. Ha habido personas que dicen, ni me toques el tema porque tú ya me quieres mandar al panteón. Sí. ¿Por qué estás interesado en que haga un testamento? ¿De cuál es tu interés? Exactamente, un seguro. Exactamente. ¿Ya me quieres matar o qué? ¿Por qué quieres que firme esto? Se ofenden, ¿sí? Entonces, sí hay que tener un poquito de apertura porque yo creo que sí es muy importante. ¿Para qué? Más que por qué. Para no dejar problemas. Yo le decía, yo a mi abuela le decía, abuela, si vas a dejar testamento, si le quieres dejar tus cosas al vagabundo de la esquina, hazlo. Pero hazlo. Está bien, ¿sí? Pero no, tú sabes que tú, porque yo sí podía tener estas pláticas con ella, claro. ¿sí? Tú sabes que el tiempo es menos cada día, ¿sí? Y más por tus convalecencias, ¿sí? Arregla lo que tienes pendiente, vas a estar más tranquila tú, ¿sí? Pero arreglar sus cosas también es orientarlos, porque luego ellos piensan, la gente adulta luego a veces piensa que arreglar sus cosas es quedarse sin nada. Y no es después de ¿qué va a pasar? Todas las personas adultas mayores que lo sepan, cuando hacen un testamento no quiere decir que se van a quedar sin nada. No es pérdida ni lo vas a sentir. No, mientras Dios, la vida, universo, Buda, con lo que creas, no te lleve de este planeta, de este mundo, de esta vida, tú vas a seguir siendo dueño de tus cosas, ¿sí? Porque luego eso también les angustia, ¿no? ¿Y qué tal si me dejan sin ni un quinto? Así es. Y no es cierto, ¿sí? Un testamento es precisamente para evitar más conflicto de que pueda darse. Porque luego muchas veces siempre hay conflicto, ¿no? Ya no están las personas adultas mayores y siempre hay pues ese jale de ajá, sí. Porque sí me ha tocado también verlo en mi experiencia. Y hay otras familias que no, que han sido muy, muy conscientes. Tuvo un paciente oncológico que él falleció mucho más joven, no era como tal, estaba entrando a la etapa de adulto mayor. Pero a él se lo llevó el cáncer. Entonces, él sí habló con sus hijos. Y hicimos esas sesiones. ¿Sabes qué? Tú te quedas con aquello, tú con el negocio, tú con no sé qué, y entre todos se van a dividir esto y chalala. Se los dijo tal cual. Ahora traigan al licenciado. Claro, hay que meter esto. Él tenía esa apertura, él sí. Los hijos igual, o sea, los hijos así. Pero incluso sus hijos tenían más preocupación porque él tenía conflictos con un hermano. Claro. ¿Sí? Conflictos de hermanos, de vínculo. Sí, se entrelazan más historias, más problemas, más intereses. Pero diferentes intereses. Pero eso es lo bonito, porque se dio la oportunidad de que él pudiera arreglar su situación con su hermano. Claro. Y el poderse despedir de su hermano bien. Porque eso ya es una cosa más emocional. Exacto. Pero bueno, y así te puedo platicar muchas historias, pero todas enfocadas a la importancia de la vejez cuando no sabemos cómo hablar
o cómo sobrellevarlo, o si es bueno o malo, o si, y si lo ofendo, pues sí, pero es mejor hablarlo siempre. Claro, hazlo ahorita. Sí, hazlo ahorita. hablarlo ahorita. Y que tengan esta seguridad de que prevenir no es, pues no es ¿cómo se le llama? ¿Cómo te decía hace rato? No es como resignarse a que claro, las cosas van a ser así. Es cambiarle, darle la vuelta un poquito a la situación. Fíjate que mencionabas un poquito en cuanto a lo que es pues dar legalidad del testamento. ¿Qué tanto podemos ayudar en procesos, en trámites alrededor de esta persona? Ahora regresamos a nosotros y lo voy a mencionar un poquito con unas estadísticas. En el 2023 mencionábamos, del INEGI, 794,739 muertes en el país que hubo, en las que destaca el 89.5% fueron por enfermedades y problemas relacionados con la salud. El restante, homicidios, accidentes, suicidios, otra circunstancia. Ahora bien, dentro de este gran porcentaje, que es el 89.5%, se reparte en las 5, principalmente en 5 tipos de muerte o de enfermedades. Hablo de los 2023. Estoy hablando a lo que estamos viviendo nosotros de alguna manera. Sí. Enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y posteriormente enfermedades que derivan de algún accidente. Yo creo que todo esto nos lleva, y tú me sabrás decir si te ha tocado también vivir eso. Ya no, para nosotros no nada más es prepararnos con un testamento. No sé, seguro de vida, gastos médicos, plan de retiro, etc. Buscar la manera ahorita que tenemos ya más información, que tenemos conocimiento de eso, que hay más sensibilidad porque hay profesionistas que nos están apoyando que antes no había. Entonces hay más herramientas ahorita para poder prepararnos, tanto para nosotros mismos, tanto para los demás que pueden quedarse. O no sé tú qué opines. En la actualidad, que estamos viviendo nosotros, es una realidad de mucha enfermedad. Y como bien lo dicen las estadísticas que presentas ahorita, la mayor parte de la gente muere a causa de una enfermedad. ¿Sí? Entonces yo creo que efectivamente prevenir, yo vuelvo a regresar, por ejemplo, al cáncer porque aparte de que a mí siempre me han dado la oportunidad de acompañar a paciente oncológico, y a los familiares de estos pacientes, es muy caro. Si tú no tienes un seguro, lo que sea popular o un seguro particular, comprar quimioterapia es carísimo. Gente se ha quedado sin propiedades, de verdad. ¿Sí? Es terriblemente real, pero eso llega a suceder. ¿Sí? Yo creo que esta conciencia de todos los tipos de enfermedades debe de existir desde la información que proporcionan los médicos. ¿Sí? Sin hacer, yo creo que hacerlo, mejor dicho, sin juicio, hacerlo de la manera más humanamente posible. Y me refiero, mejor dicho, lo que quiero decir es que nosotros como profesionales de la salud, que tenemos más conocimiento en determinadas áreas, al momento de tener este contacto íntimo, porque es un contacto íntimo, con los pacientes, la forma en cómo hablamos con ellos. Y 2, está nosotros mismos incluirles la prevención de. Sí, claro. ¿Sí? Claro. Dentro de esta prevención o de esta información, a algunos nos gusta leer libros, algunos no tomamos cursos, pero es muy poquita la información que creo yo que se publica, que hay comerciales de cursos de esto, otro, respecto a estos temas. Por lo mismo que decíamos desde el inicio, a nadie le gusta hablar de la muerte, ni de los demás, obviamente menos de la nuestra. Entonces, si es un curso, si es un libro, si es una frase, si es una canción que hable de la muerte, luego lo dijimos, no,
esto va a ser deprimente, no hablar de esto, tengo miedo de esto, tal. ¿Tú qué nos recomendarías de lecturas? ¿Algún libro que ya sea de manera personal o de manera profesional para trabajar estos temas o simplemente pues para salir avante? Afortunadamente, una de las cosas beneficiosas de las redes sociales Sí. es que existe hacer esto, ¿no? Estos podcasts donde podemos hablar de temas enfocados y yo creo que sé que hay muchos cursos y sé que hay todos los recursos que se nos presentan son valiosos, ¿sí? Son valiosos. ¿Qué recomendaría yo? Cuando hablamos enfocado un poquito a esta parte de los adultos mayores y de la enfermedad, hay un libro muy bonito, que por cierto aquí me lo traje, que es de Elizabeth Kubler, se los recomiendo mucho, entre ellos La Rueda de la Vida. Así es. Pero sobre la muerte y los moribundos, porque no solamente habla de como tal enfocado a los moribundos, sino se puede aplicar ahora sí que ¿sí? Y habla muy bonito, platica historias en su experiencia y señala mucho cómo la comprensión, la empatía, la validación de los sentimientos, de las etapas, de cada una de las etapas, tanto la persona que tiene la enfermedad o que ya está en una fase terminal, como la familia o las personas cercanas a esta. La verdad es que este libro es muy bonito, La Rueda de la Vida es muy bonito. Hay un libro que a mí me marcó mucho porque aparte de vivir todo este proceso ante la pérdida dolorosa, es la búsqueda del sentido, es la de El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Y bueno, voy a añadir otro libro más, que es de una médico, una doctora psiquiatra incluso, que me encanta ella porque te explica cómo trabajan nuestras emociones y cómo trabajan nuestros pensamientos, que se llama Marian Rojas. Ella es Marian Rojas. Te lo explica tan bonito porque te da las funciones de la dopamina, de la endorfina, de la oxitocina, habla mucho del cortisol, de cómo se generan, cómo nuestras emociones y nuestros sentimientos afectan directamente a nuestro cuerpo. Claro. Y a la comunicación que tenemos externa que vienen siendo nuestras relaciones. Claro. ¿No? Entonces hay libros muy bonitos, muy buenos de ellas, entre ellos Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Entonces son libros muy profundos y hablan de esta actualidad, ahorita que estamos hablando de esto, hablan de esta actualidad de los medios de comunicación, de las relaciones interpersonales, de la forma en cómo nos comunicamos con nosotros mismos, cómo nos hablamos, qué nos decimos, o sea, y cómo vivimos nuestros procesos dolorosos. ¿Qué movimientos hay aquí? ¿Qué piezas se mueven en nuestro cerebro? Y cómo lo vamos, ¿cómo se le llama? Asimilando. Así es. Y encontrando recursos. Claro. A eso de los recursos, entonces, son ya las últimas preguntas, porque hay muchísimo. Algo que no sabes, pregunté también a algunas personas. Tengo también algunas otras preguntas, pero son un poco más profundas que yo creo que nos van a llevar de poder ser un segundo, tercer episodio, porque eso nos va a llevar a unos rincones que nunca quisimos tocar. Decimos comúnmente algunas fibras que no queremos tocar, pero que a veces es bueno tocarlas para poder entender entender otros caminos. Entonces, en realidad, por más que suceda, por más que nos digan, ya sea de manera cruda, de manera bonita, pero que nos den la información, de todo modo no es el final, porque hay recursos, hay información, hay redes, hay gente que quiere ayudar, que puede ayudar, que sepa ayudar, que tiene la información, hay libros, hay redes sociales, hay cursos, hay muchas cosas, muchas más cosas obviamente que antes. Claro. Yo creo que partiendo de la pandemia, mucho más todavía, porque ya vivimos también una circunstancia complicada. Entonces, yo creo que no es el final. Y me lleva ya a la última pregunta. ¿Hay final? ¿Cómo? ¿En realidad hay un final o sigue algo después de? Yo creo que hay ciclos. Pero son ciclos que abren otros ciclos. ¿Después de la muerte?
Yo creo que después de la muerte depende mucho de la manera en cómo crees en la vida, ¿no? Okay. Y si te estás tratando de hablarme que si hay algo más allá de la muerte, pues yo pienso que sí debe de haberlo, ¿no? Uh-huh. Pienso que somos personas yo en lo particular, pienso que somos almas que abandonan un cuerpo que vino a hacer su función y que a lo mejor posteriormente ocupamos otra casita para regresar a aprender cosas nuevas, ¿no? Claro. Aprender cosas nuevas y a cumplir con una función, ¿sí? Entonces, la función que cumplimos todos en este momento, eso sí es una muy creencia particular, ¿sí? Esta función que cumplimos es necesaria, ¿sí? Para llegar al siguiente ciclo. Para llegar al siguiente. Ok. Sí. Y en la vida creo que a pesar de que muera algún familiar o incluso nosotros mismos que va a llegar nuestro momento, así es. No termina ahí. No termina ahí. Porque todos los que nos quedamos extrañando a esa persona que ya no está, le damos continuidad. Claro. Porque todos, buena, malamente, como tú lo quieras ver, siempre vamos a dejar algo en alguien que sea nutrición. Si yo tuve un papá o una mamá que me abandonó, un papá que me golpeó, voy a aprender a no hacerlo. Ok. ¿Me explico? Ok. Si yo quiero, claro. Porque acuérdense que es una cuestión de actitud, acuérdense, ¿sí? Sí. Y es una cuestión de transformarlo. Si yo viví en condiciones no agradables de violencia física, verbal o psicológica, y yo decido sanarme, porque eso es bien importante, que tenemos que sanarlo, y yo decido transformarlo para que los que vengan atrás de mí se lleven esta otra información y agradecer lo que se nos presentó, ¿sí? Porque no nos podemos quedar enganchados en el sufrimiento, ya no el dolor, ¿sí? Hay una cosa que es bien importante saber. El dolor es inevitable, inevitablemente inevitable. Entonces, y el sufrimiento en un primer momento viene de la mano con el dolor. Ok. Pero después se vuelve opcional. Después el sufrimiento, si yo elijo siempre estar sufriendo y convertirme en Magdalena y siempre estar llorando algo, es porque lo estoy decidiendo. ¿Y qué crees? Estoy buscando los recursos para que me duela. Claro. ¿Sí? Porque ya sal, supongamos que tengo un duelo de 20 años, ¿sí? Que no he querido soltar. Porque a lo mejor no he desarrollado los recursos, porque a lo mejor lo utilizo para sabotearme y sabotear, porque a lo mejor, porque sucede, ese vicio. ¿sí? Y entonces, ese duelo, esa situación que no he podido superar, ya no es que me cause tanto dolor estando aquí platicando con Josué, pero si yo llego a mi casa y digo, ay, pues como que me dan ganas de extrañar. A ver, déjame leer las cartas, déjame ver fotos, déjame poner la música con la que me pueda cortar las venas. Si yo lo empiezo a estimular, claro que me estoy eligiendo sufrir. Sufrirle a la situación que no quiero superar, pero es inconsciente, ¿eh? A veces mucha gente dice, es que no lo he podido, es insuperable la pérdida de... Sí, es cierto, es difícil superar una pérdida. Hay duelos, hay pérdidas, que son muy cañonas, muy difíciles. Desapariciones, suicidios y la muerte de tus hijos. Son uno de los tres que son bien cañones superar. ¿Que se puede? Claro. Te va a doler, sí. Y posiblemente cada que lo recuerdes o la recuerdes o que no sepas, por supuesto que va a decir. Pero así como personas que viven con un padecimiento donde está constante el dolor, se puede vivir con el dolor, también con esto. Pero hay que buscar los recursos porque no está padre sufrir por el dolor. Claro. ¿Sí? Claro. No está padre sufrir por el dolor. Sí, te puede salir regresamos más costoso. Mentalmente, económicamente y para los demás también. Claro. Entonces, pensando en todo esto, Suri, y ya para finalizar, retomando tu experiencia y la sensibilidad, te conozco desde hace años. Si tú supieras que va a ser el fin del mundo, solamente Suri, alguien te dijo tu creencia, alguien llegó y te dijo,
sabes que va a ser el fin del mundo en 24 horas, pero nadie más lo sabe. Y obviamente tú profesionalmente vas a decir, primero que me ponga a gritar en la calle con una campana, gritando que se va a acabar el mundo. Pues una de dos, vas a perder tiempo y otra, pues te van a juzgar como loca a lo mejor. ¿Qué harías en esas 24 horas con todo este expertise que tienes? ¿Te acuerdas que te mencioné la aceptología? Ok, sí. Aceptar la noticia y dejar que las cosas tengan que ser como son. ¿Tú harías algo? En particular yo, Sí, sí. lo que tenía planeado hacer ese día. Normal. Sí. Terminar el día normal, terminar el día contenta, terminar el día bien. Sí, exactamente. No. Creo que en este momento y en esta etapa de mi vida, yo creo que no saldría despavorida corriendo a buscar a todos mis seres queridos para abrazarlos y besarlos y decirles no cómo los amo. alcanzaríamos tampoco. Porque yo creo que lo saben. Exacto. Lo saben. Entonces, estás preparando tengo amigos, tengo amigas que nos podemos ver, seres queridos que nos podemos dejar de ver meses, años. 20 años. 20 años como nosotros. Y que cuando nos vemos con mucho gusto. ¿Sí? Porque si hay algo que yo creo es que sé que cada persona que me encuentro después de haberla dejado de ver determinado tiempo, evolucionó. Claro, todos evolucionamos. Como te decía hace rato, le digo, ¿has de creer que soy la misma desmadrosilla de antes? Pues sí lo sigo siendo, ¿no? Claro, pero no soy no soy igualita, no soy la misma. Y estoy segura que cada persona que he dejado de ver y que me vuelvo a encontrar, no sigue siendo la misma persona. Claro. ¿Sí? Porque muy bien. Yo me quedaría haciendo lo que tendría planeado ese día porque sé que todos vamos a tener un grato recuerdo y de quien no, pues ni modo, así es también. Así es, parte de. Es parte de la vida. Suri, ¿qué sigue en los proyectos de Suri? En tu emprendurismo, en tus redes, ¿hacia dónde va Suri? ¿Cómo está trabajando y hacia dónde va Suri? Mira, ahorita lo que tengo, bueno, doy acompañamiento de manera particular, individual, familiar. Okay. Mucha gente no lo sabe. Yo me he movido por recomendaciones de profesionistas, de médicos y todo eso, y personas que me conocen y que me han recomendado. Y doy también acompañamiento cuando está presente la enfermedad de manera particular o en hospitales. Okay. Como proyecto, sí tengo ahorita uno de que empieza a partir del 30 de este mes, que voy a hacer precisamente un grupo en donde hablemos sobre temas que no nos atrevemos a hablar tan libremente o que tenemos miedo a preguntar, o a lo mejor sí los escuchamos en un podcast, pero es como el espacio de la oportunidad de poder preguntar aquello que nos da miedo preguntar en otros lugares. Está enfocado, sí, a todos estos procesos que hemos venido hablando, por ejemplo, el día de hoy. Sí. ¿Qué hago con un enfermo? ¿Cómo acepto la pérdida de la salud? ¿Cómo me transformo cuando perdí a mi papá, mi mamá, mi hermano, mi esposo, mi hijo, Claro. ¿sí? Entonces, cada 15 días vamos a estar cambiando el tema, ¿sí? Oh, yeah. Vamos a estar, son grupos de crecimiento, sí, van a ser presenciales, estos van a ser definitivamente presenciales. Y también voy a tener algunos en línea, que también voy a comenzar a armar la nueva, ahora sí que la nueva jornada de pláticas, de charlas. Antes yo les llamaba siempre charlitas con café, en donde pues la intención es precisamente el crecimiento y el desarrollo personal, enfocado claro. a esto, a lo que me dedico, que es a dar acompañamiento a lo que es esta psicoterapia enfocada en el sentido de vida. Y en todo este rollo de lo que es la gestión emocional, de cambiar todos esos pensamientos o creencias que nos están limitando para tener este crecimiento. Así sea al final de tu vida, no importa, siempre hay un cambio, siempre se puede. Entonces, a eso me voy a dedicar y lo voy a estar publicando en las redes sociales, en Facebook como tanatóloga,
Suri Muñoz. En Ok. Instagram estoy igual, así como tanatóloga Suri Muñoz. Y incluso en TikTok, por ahí voy a subir, le voy a piratear acá a Josué su podcast para compartírselos también Sí. acá. Y estoy en todos, estoy como tanatóloga Suri Muñoz. Para Ok. citas, con mucho gusto, por WhatsApp al 4432, que es que casi no me marco. 4432. Ay, ya se me olvidó. Las redes sociales. En las redes sociales. En las redes sociales manden un comunicar que en mensajito realidad es por cuando inbox. más contacto hay. Por ahí. Sí. Por ahí estamos. Pero bueno, ahí es donde me encuentran. Ok, perfectísimo. Suri, pues yo voy a amarrarte para la siguiente sesión. En realidad tenía muchas dudas, tanto internas como muchas que me externaron. Y estaba sudando para decirles, digo, no es momento porque también me conozco. Entonces son temas, yo creo que para quien sea, y obviamente cada quien pone parte personalizada cuando habla de estos temas. Claro. No es nada más me dijo tal, no, porque todos vivimos algo similar y vamos a seguir viviéndolo mientras sigamos vivos. Y las dos cosas más seguras en la vida es que o envejecemos o morimos. Y una puede ser antes que la otra. Entonces nos da miedo hablar de eso. Sí, mucho. Y eso trae muchos subtemas, muchos tabús, la cultura, la religión, el ateísmo, muchas otras cosas que hay mucho conflicto interno en todos, en nuestra entropía. Entonces yo creo que te voy a amarrar para una segunda sesión. Claro que sí. Y pues bueno, muchísimas gracias, Uri, por acompañarnos en esta tarde. Y algo que quieras agregar. Ahorita me recordaste precisamente, tengo un taller que se llama Escalando la adversidad para crecer en la crisis. Ok. Y ese lo voy a aventar. Y precisamente ahí están todos esos temas. Okay. Creemos que la adversidad ya acabó con nosotros en cualquier tipo de situación, pero no es cierto. Okay. Es la oportunidad de poder aprender con temas que nos cuesta mucho trabajo tocar, porque a lo mejor estos mismos nos tocan fibras. Así es. Que dices, híjole, se me va a hacer el nudo en la garganta o no voy a poderlo asimilar o será correcto o no será correcto o qué van a decir de mí, qué van a pensar, cómo lo... Entonces claro, sí. Empieza... Vas a crear un foro correcto para... Sí, claro que para sí. esos temas correctos. Pero sí, yo creo que cierro con esto. Yo creo que todo lo que nos pasa, aunque se siente terrible, aunque duele mucho, después de un tiempo prudente y de un tiempo de sanación, son la oportunidad de poder desarrollar recursos, valores y muchísimo aprendizaje para trascender. Siempre nos va a formar como mejores seres humanos, siempre nos van a hacer tener este desarrollo espiritual, y no me refiero a ninguna religiosidad. Claro. Espiritual, físico y emocional. Claro. Todo va a pasar, todo va a mejorar. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Soy Josué Magaña. Esto es El Cobo.